Dios rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Espero que la paz de Dios esté con todos ustedes. Les saludamos desde la Iglesia Apóstoles y Profetas Monte Oreb en Montreal. Una vez más para traerles un mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para impartir en estos tiempos donde no nos podemos reunir en nuestros locales, pero aquí estamos para hacer la obra del Señor, y donde quiera que se encuentre, esperamos que la palabra que reciba hoy sea una palabra de bendición, ya que la palabra nos trae vida, nos trae fuerza, nos trae ánimo, y sé que es algo que todos necesitamos. Más que todo necesitamos estar cerca de Dios, gloria a Jesús. Así que espero que tome este tiempo para estar en comunión con Dios, bendito Jesús, y meditar en su palabra, ya que en sus caminos encontramos la dirección y la instrucción que necesitamos para dirigir nuestras vidas. Amén. Vamos a tomar un tiempo simplemente para presentar este tiempo, gloria a Jesús, para presentar este momento, este mensaje en las manos del Señor, para que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Así que donde estás, cierren sus ojos, pónganos en comunión con el Señor, bendito Dios, y dejemos que Él nos ministre y haga su obra en nosotros. Amén. Amantísimo Padre, Dios de toda gloria, de toda honra, delante de ti presentamos en este momento nuestro ruego y nuestra oración. Dándote gracias primeramente por tu amor y tu infinita misericordia. Señor Dios eterno, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos has dado vida, Señor, y te agradecemos por ello. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias también por tu resurrección. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado la vida y nos has dado victoria en tu resurrección. Gracias, Jesús. Señor, gracias también por permitirnos en este momento, Señor Dios de la gloria, meditar en tu palabra, aprender de tu palabra y escudriñar tu palabra. Te ruego en este momento, Señor eterno, que puedas ministrarnos a través de tu palabra. Disponemos en este instante nuestros corazones. Ministra nuestro espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, que tu espíritu nos lleve a una revelación y a un entendimiento pleno de tu palabra, para que podamos discernir los propósitos en tu palabra y podamos también, con la ayuda de tu palabra, discernir los tiempos en los que nos encontramos y encontrar, Señor eterno, en ti y en tu palabra la esperanza, encontrar la fe, la fuerza y el amor que solo en ti podemos encontrar, Señor Jesús. Prepara nuestro espíritu, Señor. Disponemos nuestros corazones. En tus manos estamos y a ti damos la gloria siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A ti oramos, Jesús. Amén. Para dar inicio al mensaje de hoy, vamos a empezar con una lectura en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 al 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. En este día quiero transmitirles un mensaje, bendito Jesús, que el Señor ha puesto en mi corazón bajo el tema palabra fiel. Palabra fiel. Este va a ser, bendito Jesús, el tema para este mensaje, bendito Dios, esperando una vez más que donde quiera que se encuentre pueda ser bendecido a través de esta palabra, gloria a Jesús, una palabra que es fiel, gloria a Jesús. En esta porción de la palabra, Pablo empieza esta porción de su discurso con un agradecimiento. Empieza dándole gracias
a Dios. Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Entonces, desde un principio, él va reconociendo la fortaleza que Dios le dio. Y va reconociendo la misericordia de Dios. Que a pesar de su pasado, en el cual él ignoraba la verdad, bendito Jesús, el Señor lo transformó. Él fue transformado por Dios de tal manera que fue llamado a ser parte de la obra de Dios. A pesar de ser ignorante, bendito Jesús, a pesar de ser, como conocemos acerca del pasado de Pablo, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, que mataba a los cristianos, que iba en contra del nombre de Jesús. Sin embargo, en toda esa oposición, en toda, bendito Jesús, en toda la pauta de su vida que iba en contra de la voluntad de Jesús y del avance del evangelio, él tuvo un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro con Dios lo cambió. Ese encuentro con nuestro Salvador lo cambió de tal manera, bendito Jesús, que se confirma la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amados hermanos, qué excelencia hay en la palabra de Dios y qué excelencia hay en los propósitos de Dios. Que cuando en otros tiempos podíamos vivir una vida de pecado, una vida de tinieblas, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. La fe y el amor que encontramos en Cristo es más abundante que nuestros caminos oscuros que podemos llevar, más abundante que nuestros pecados, más abundante que nuestros propios deseos egoístas, egocéntricos, que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de los designios de Dios, en contra del amor de Dios. Más abundante es la gracia de Dios. Amado hermano, en esto yo me regocijo y yo me gozo de saber, bendito Jesús, que hay abundancia de gracia en nuestro Dios. Hay abundancia de gracia en Jesús para todos nosotros. Gloria a Jesús. Podemos meditar en esto, bendito Jesús, y ver el proceso en Pablo. Bendito Jesús, que llega, bendito Dios, a decir que esa gracia que él encontró y esa revelación que él encontró en la palabra de Dios, encontró una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bendito Jesús, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bendito Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se pone en esta posición, considerando a todas las posibilidades, a todos los diferentes tipos de pecados, a toda la multitud de pecadores que puede haber en el mundo. Él se pone en la primera fila. Pablo, con el carácter que conocemos de él, con el tipo, bendito Jesús, de ministerio que él llevaba, que conocemos que él llevaba, con el apostolado que llevaba, con los ministerios y los dones del Espíritu Santo, él se pone en primera fila de los pecadores. Él dice, de todos los pecadores que hay, yo soy el primero, yo soy el principal. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? En esto vemos también no algo que bendito Jesús, lleva a Pablo a una derrota, no lleva a Pablo a un lugar de eterna derrota, sino una derrota temporal, sabiendo que estando él en el pecado, siendo el más vil, es el mejor candidato para la gracia de Jesucristo. Bendito Jesús, de los pecadores yo soy el primero, yo soy el principal, pero vino Cristo a traer salvación, vino Cristo a traer salvación. Amados hermanos, cuando se trata de la salvación de Dios, cuando se trata de la gracia del Señor, debemos encontrar en nosotros la capacidad de ponernos en la primera fila, sin importar que eso quiera decir que somos el primero de todos los pecadores. Lo importante es que estamos en la primera fila, somos los primeros candidatos en poder recibir la salvación y la gracia de Dios. Así como esa gracia salvó a
Pablo, así como esa gracia alcanzó a Pablo, la salvación de Jesús también nos puede alcanzar. Oh, bendito Dios, yo no sé cuántos se atreverían a ponerse en esa primera fila, bendito Jesús, con ese deseo en el corazón y en el alma de decir: yo quiero ser el primero, no me importa ser el primero, bendito Jesús, el primero de los pecadores, porque también quiere decir que soy el primero que tiene la salvación de Dios. Amados hermanos, esta es una palabra fiel. Esta es una palabra digna de ser recibida por todos, sin excepción de personas. Palabra fiel y digna. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel, bendito Jesús, se define como la habilidad de cumplir sus compromisos, como la característica de ser exacto, conforme a la verdad. Esta palabra es fiel. Esta palabra es exacta. Esta palabra es conforme a la verdad. Y esta palabra cumple con sus compromisos. Hermanos, el poder que encontramos en la palabra de Dios, la fidelidad y la veracidad que encontramos en la palabra de Dios, se nos es descrita en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La potencia de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viva, es una palabra digna de ser recibida, es una palabra fiel, una palabra poderosa, una palabra que cumple con sus propósitos. Isaías 55:11 anuncia el Señor que así es la palabra que sale de su boca, que no regresa a él vacía, sino, bendito Jesús, que hace lo que él quiere y es prosperada. La palabra de Dios es prosperada en el propósito en el cual ha sido enviada. Amado hermano, la palabra de Dios ha sido enviada para nosotros alcanzar la salvación. En esto, amado hermano, cuando Pablo se pone en esa posición de pecador, se cumple este propósito. No significa, como dijo Pablo, que vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia, en ninguna manera. Sin embargo, bendito Jesús, es simplemente una realización, gloria a Dios, de la fidelidad de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida y no podemos, es algo que no podemos negar, bendito Jesús. Estamos en estos tiempos viviendo, bendito Jesús, en tiempos proféticos, viviendo tiempos de cumplimiento de la palabra del Señor. Y sabemos que en Dios no hay casualidad, así como no es casualidad que estés escuchando esta palabra, así como no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito para tu vida y la palabra tiene un propósito y es fiel esa palabra. Y no regresará vacía al Señor, sino que va a hacer su trabajo, aunque sea de forma progresiva o de forma gradual. Pero vemos que la palabra se cumple. Palabra fiel es esta. Esto, amado hermano, es una expresión que Pablo usó en diferentes ocasiones. Palabra fiel es esta. Y quiero darle un ejemplo del uso de Pablo en otro capítulo del mismo libro, de la misma carta. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 al 10. Le dice Pablo a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo al usar esta expresión? Que todo lo que es de este mundo para poco aprovecha. Todo lo que es terrenal es temporal, perece. Bendito Jesús. Tiene, bendito Dios, el hombre
una transitoriedad en la tierra. No es eterno. Sus días son contados. Sin embargo, lo que refiere, lo que concierne a la dimensión espiritual, encontramos en ella eternidad. Y encontramos que la piedad para todo aprovecha. Aprovecha en lo terrenal y aprovecha en lo espiritual. Acerca de la piedad, Primera de Timoteo precisa en el capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bendito Jesús. O sea que hay un misterio en la piedad, y la piedad es algo que aprovecha en lo terrenal y también en lo eterno, en lo espiritual, bendito Jesús, como en lo temporal. La piedad, este misterio es grande. ¿Cuál es? Es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es grande el misterio de la piedad. Es grande el misterio de la obra de Cristo. Es grande el misterio de la obra redentora de Dios. Tan grande que aprovecha en lo temporal y en lo eterno, en lo terrenal y en lo espiritual. Por eso decía Pablo, trabajamos y sufrimos oprobio. Por eso es que aguantamos. Por eso es que tenemos nosotros, bendito Dios, el valor de aguantar y la esperanza, bendito Jesús, de que aún en los problemas Dios tiene un propósito. Porque esperamos en el Dios viviente, bendito Jesús. Yo no sé si tú esperas en el Dios viviente, pero quiero animarte en este momento a esperar en el Dios viviente, pues hay promesa en la vida presente como también en la venidera. Hay una promesa para tu vida. Palabra fiel es esta, palabra que cumple sus promesas, palabra que cumple con exactitud, conforme a los propósitos, conforme a su mandato, bendito Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Por eso, amado hermano, debemos tener presente en nosotros el sacrificio de Jesús, el misterio de la piedad. Debemos tener en nosotros presente este gran misterio, bendito Jesús. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Llevemos presente a Jesús en nuestra mente. Llevemos presente a Jesús en nuestro corazón. En todo lo que emprendemos, en todo lo que atravesamos, llevemos presente a Jesús. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bendito Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 11 y vuelve y repite esta expresión. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo repite esta expresión. Palabra fiel es esta. Hay exactitud. Esta palabra es conforme a la verdad. Si morimos, bendito Jesús, con Él, si morimos a este mundo, así como Cristo murió, tenemos también la esperanza de resucitar con Cristo, así como Cristo resucitó. En estos tiempos, bendito Jesús, son tiempos donde podemos meditar en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. No simplemente de una forma rutinaria, de una forma, bendito Jesús, simplemente de la forma que se observan diferentes fechas. Debemos observarlo a diario y a menudo en nuestras vidas. Pero ya que se toma la oportunidad de hacerlo en estos días, tomemos el tiempo de meditar en lo que aporta el sacrificio de Jesús y lo que aporta su resurrección. Esta esperanza de que así como Él murió, también nosotros podemos morir. Pero así como Él resucitó, nosotros también
podemos resucitar. Él no puede negarse a sí mismo. Esta palabra permanece fiel. Pasarán cielos y pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Es una palabra fiel, bendito Jesús. Si somos infieles, fiel es Dios y es fiel para siempre. Amado hermano, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que no es por nuestras obras, no es por nuestra bondad que vamos a entrar al cielo. En Tito capítulo 3, versículo 4 dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vuelve la palabra del Señor a repetir esta expresión: palabra fiel es esta. Y en estas cosas debemos insistir con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que hoy insisto en esto con firmeza, que no es por obras de hombre, es por su misericordia. No es por nuestra habilidad, es por el lavamiento de la regeneración. No es por mi propio esfuerzo, por mi intelecto. No es por lo que yo puedo hacer con mis manos. Es por la renovación en el Espíritu Santo. Estas palabras son fieles, son buenas y son útiles. Nos llevan a ocuparnos en buenas obras. Nos llevan a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si en nuestro corazón nace, bendito Jesús, este agradecimiento, así como Pablo, de reconocer que aunque nosotros podíamos haber sido el más vil pecador, pero que Él nos rescató y nos cambió y nos sacó de ese mundo, ahí se activa en nosotros el propósito eterno de Dios y somos entonces capacitados para transmitir a otros lo que nos ha sido transmitido. Bendito Jesús. Estas palabras nos llevan a mantener esperanza. Esperanza como la que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, donde vemos verdaderamente una promesa, que es una promesa fiel y es para todos nosotros. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Hay cosas, bendito Jesús, en nuestra vida que van a pasar. Y debemos encontrar en nosotros la fe para llevarlas a esta categoría. Las primeras cosas. Cosas que van a pasar. La crisis en la que se encuentra el mundo va a pasar. La crisis que puede llegar en tu salud va a pasar. La inseguridad que puede llegar en tu finanza, en tu empleo, va a pasar. El dolor, las pruebas que pueden llegar en tu familia, en las relaciones que tienes con los demás, va a pasar. Las crisis que puedan haber en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón, debes encontrar la fe para calificarlas y pronunciarlas como esas cosas primeras que tendrán que pasar. Porque el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo quiero que tú creas en esta palabra conmigo, que todas las cosas Dios las hace nuevas. Oh, bendito Dios. Juan escribe, bendito Dios, que se le fue dada esta instrucción. Escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Bendito Jesús. Podrías hasta atreverte a escribir también estas palabras.
las cosas primeras pasarán. Dios lo hace todo nuevo. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Escríbelo en tu espíritu, que quede grabado, bendito Jesús, porque hay una fidelidad de tal forma que le dice el Señor a Juan, bendito Dios, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Oh, amado hermano, yo quiero declarar en este momento en tu vida que hecho está, que las cosas primeras pasan, que los propósitos de Dios se cumplen, que vienen las cosas nuevas. Hecho está, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él empieza, bendito Dios, y Él termina la obra. Él perfecciona su obra y Él en tu vida se perfeccionará, y la gloria de Dios será perfeccionada en tu vida. Yo te invito a creer en esto, bendito Jesús. Dice la Biblia que el que venciere heredará todas las cosas, y Él, bendito Dios, el Dios de dioses, será tu Dios, y tú serás hijo de Dios. Aleluya. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios lo hace todo nuevo. Él tiene la llave de David. Él tiene el poder sobre la muerte. Oh, Él venció en la cruz del Calvario y venció también en la tumba. Dijo aquel ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Él tiene el poder. Él tiene la vida. Oh, bendito Jesús. Él tiene el poder para tomar la vida. Bendito Jesús. Él tiene poder para poner la vida. Él tiene el poder. Así como Él murió y resucitó. Esto simplemente es una demostración de la fidelidad del plan redentor de Dios. Un plan del cual tú y yo somos parte. Bendito Jesús. Y en esto, amado hermano, lo único que nos resta es, como Pablo, agradecer al Dios que nos fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque nos tuvo por fiel y nos ha puesto en su ministerio. Habiendo sido antes blasfemos, perseguidores e injuriadores, bendito Jesús. Así era Pablo, pero fue recibido a la misericordia, así como nosotros fuimos recibidos a misericordia. Bendito Jesús. Lo único que nos resta es darle la gloria al Señor. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Jesús. Hay una promesa en la palabra del Señor. Con esto quiero concluir. Espero que esta palabra haya hablado a tu corazón y que puedas realizar que hay promesa para tu vida. Hay promesa y esperanza en Dios. Hay salvación. Hay fuerza, fortaleza, bendito Jesús. Espero que esta palabra te lleve a recobrar ánimo, fuerza y fortaleza y fe en la palabra fiel de nuestro Dios. Bendito Jesús. Para todo aquel que esté escuchando este mensaje y no ha recibido al Señor como el único suficiente Salvador de su vida, bendito Jesús. Si esa persona eres tú y quieres tomar esa decisión, yo te invito a hacer esta siguiente oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento te confieso como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por haberme salvado. Amén. Si has hecho esta oración, ten la convicción de que el Señor te ha salvado y persevera en los caminos del Señor. Y te aseguro que serás partícipe de estas promesas. Si esta palabra
ha ministrado tu corazón y sientes una necesidad, yo te invito, bendito Jesús, a entrar también en comunión con el Señor. Quiero hacer una oración breve, pero bendito Jesús, quiero orar por ti, gloria a Dios, para que el Señor te ministre ahí donde estés. Señor Jesús, en este momento te quiero dar gracias por haber puesto esta palabra en mis labios. Quiero darte gracias, Señor eterno, por permitirle a mis hermanos escuchar este mensaje en momento y en lugar diferente, desde el lugar donde se pronuncia, pero gracias porque has provisto el medio para que tu palabra los alcance. Señor, en este momento yo te ruego por mis hermanos que escuchan esta palabra. Trae fuerza, trae fortaleza, trae fe y confianza y valor a sus corazones. Señor eterno, en el nombre de Jesús, donde haya desesperación, puedas traer serenidad. Donde haya dolor, puedas traer, bendito Jesús, consuelo. Donde haya enfermedad, puedas traer sanidad. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te ruego, ministra a cada uno de mis hermanos, acompáñalos siempre con tu presencia. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llena tu iglesia, Señor. Únenos siempre en el propósito de glorificar tu nombre, de hacer obras que glorifiquen tu nombre y de poner tu nombre en alto en todo tiempo. Ayuda a tu iglesia a permanecer en comunión contigo siempre, a pesar de estos tiempos que son diferentes, pero son tiempos en los cuales donde tu Espíritu Santo, bendito Jesús, sigue presente y sigue obrando. Acompaña a cada uno de mis hermanos, cuídalos, rodéalos, cúbrelos con tu sangre. Oh Señor, que haya una protección alrededor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, aparta todo plan del enemigo en contra de sus vidas y susténtalos siempre. Sé tú siempre nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro sanador, nuestro pastor, nuestro pan, nuestra porción diaria, nuestra porción de todos los días. Nuestra vida, nuestro aliento. Señor Jesús, a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación a su vida. Seguimos, bendito Jesús, unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Que Dios les bendiga y adelante en el Señor. Amén.